El día de hoy en Entrevista Central nos acompaña Julián Mazzoni, consejero electo por los docentes en el CODICEN, con quien hablaremos sobre los efectos de la transformación educativa en Uruguay hasta el momento. La transformación educativa es una reforma, como sabrán, impulsada por la ANEP en el último gobierno, la cual ha sido objeto de críticas desde varios sectores de la sociedad, pero principalmente desde los mismos docentes. Entre ellas está el recorte presupuestal, su carácter improvisado y la falta de participación docente. Además, en este marco fue recientemente emitido por el gobierno un decreto que rebajó las exigencias para obtener bachillerato y títulos terciarios en universidades privadas. Conversamos con Mazzoni para conocer su balance de lo que ha sido esta transformación educativa y el impacto que está teniendo en la educación pública. Bienvenido. Bueno, un gusto estar con ustedes como siempre y además haber escuchado la clase magistral del ingeniero agrónomo Agassi, ex ministro de Agricultura de nuestro país. A ver lujo, si, ¿no? Liber, si podemos subir un poquito el volumen allí del micro. No da más. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces vamos a pedir un poquito más de proximidad. Hace poquitos días conversábamos con Julián Mazzoni aquí mismo en estudios y habíamos dejado pendiente porque bueno, nos quedaban un montón de temas allí para abordar. Será justamente esta la ocasión, Julián. Un gusto, como siempre, poder explayarse un poco más, pero señalar que una de las noticias que son importantes es que el 12 de diciembre un nuevo decreto del Ministerio de Educación y Cultura prorrogó hasta el 31 de marzo la entrada en vigencia del artículo 37 del decreto que habíamos comentado, lo cual abre la posibilidad de que el próximo ministro de Educación pueda tomar cartas en el asunto. Todavía no está bien claro porque es solo el artículo 37, pero el artículo 37 es crucial porque es el Consejo Consultivo que va a definir las exigencias y demás. Por lo tanto, hubo una reacción que yo entiendo positiva de parte del gobierno saliente, en el sentido de que abrió una posibilidad de que el nuevo gobierno tome cartas en ese asunto. Que es algo que se le está pidiendo en otros temas, como en el tema, por ejemplo, del proyecto Neptuno. Pero bueno, ahora estamos con otras aguas. Sí, con otras aguas. La semana pasada, el jueves, nosotros realizamos, como todos los años, una rendición de cuentas respecto a las actividades que hemos hecho y un análisis de las perspectivas. Es evidente que a partir de la elección nacional, de la incorporación de un nuevo gobierno, hay mucho más posibilidades de que temas que nosotros venimos planteando se puedan incorporar a la agenda, y señalamos nosotros que en los 2 años que nos quedan, a la consejera Iglesias y a mí como integrante del Consejo Directivo Central, se van a resolver algunos temas que son cruciales. El análisis del nuevo presupuesto. Hay que recordar que en los anuncios que ha hecho el gobierno electo se está hablando del 6% del PBI para la educación, y este es un tema fundamental. Al 30 de agosto tenemos que tener pronto un nuevo presupuesto que yo supongo que no va a poner el 6% al otro día, pero que tiene que iniciar un proceso que efectivamente vaya aumentando de manera con una determinada cadencia para llegar a esos niveles. En este momento estamos por debajo del 5 bastante, y por lo tanto es un punto y pico que se va a incorporar al presupuesto de educación. Este es un tema fundamental y nosotros hemos venido trabajando. Como decíamos ahí, tenemos propuestas que las hemos ido elaborando en el contacto con los compañeros, pero que bueno, van a tener un tema central que también en este gobierno se había dejado bastante de lado, se ha manejado más bien a nivel formal, que es la negociación colectiva, porque el presupuesto tiene que también salir de un intercambio intenso con la Coordinadora Sindicato de la Enseñanza. Así que este es uno de los grandes temas que vamos a tener este año y en el cual tenemos expectativas. El otro gran tema es
la posible creación de la Universidad de la Educación. Este es un tema complejo porque requiere acuerdos parlamentarios. Seguramente que va a haber sectores que van a estar dispuestos a votar la creación de un nuevo ente, porque esto sería así. Estará enmarcado en los artículos 202 a 205 de la Constitución, pero la discusión del cogobierno va a ser bastante más compleja. Pero a ya mí me en parece estos días, que sí. el titular de la UTU se expresaba directamente en contra del cogobierno y decía, Pereira me refiero, ¿no? Que bueno, su actuación ha demostrado que él no tiene ninguna idea de intercambiar, digamos, con otros actores. No, es más, fue muy crítico con los docentes, dijo que plantean problemas y no soluciones. Sí, bueno, es una opinión del director general saliente, digamos, cuando todo el mundo sabe que hemos tenido diferencias, pero bueno, en el marco institucional se han dado. Yo pienso que justamente el nuevo gobierno también en sus planteos habla de abrir la posibilidad de la participación de los docentes y efectivamente, pero seguramente que se van a plantear problemas, pero son anticipaciones de problemas que van a venir. Quien cree que los va a resolver verticalmente, tomando medidas por sí entre sí, después se va a encontrar con esos problemas que van a ser mucho más difíciles de resolver. Pero yo no quisiera polemizar con el director general de la UTU, con el cual, más allá de importantes diferencias, tenemos un trato personal correcto y hemos en algunas cosas logrado acuerdos para poder hacer cosas. Está bien, pero no es por polemizar, sino porque notoriamente en la sociedad, filosóficamente, hay distintas posturas. Bueno, es la ley de urgente consideración, es el concepto de la ley de urgente consideración, sustituir los consejos por directores generales. Yo creo que de todos los directores generales que designó el Consejo Directivo Central, el que ejecutó más al pie de la letra lo que estaba en el espíritu de la ley de urgente consideración fue el director general de UTU, más allá de otras polémicas que hay en otros ámbitos. Pero él entendió que tenía que actuar de manera vertical y que resolvía muchas cosas sin consultar, porque ellos dicen no vamos a pasar de asambleas permanentes. Parece difícil de que no haya asambleas en los ámbitos educativos donde hay que consensuar, hay que llegar a acuerdos y hay que aprender a convivir en democracia. Para eso es la educación. Pero sigamos un poco con el tema. Decía que el tema Universidad de la Educación va a estar encima de la mesa y es un tema crucial porque uno de los sectores que a mi juicio fueron más perjudicados por la transformación educativa fue la formación docente. El plan 2023 es esencialmente competencial y ha dejado a los docentes de formación en educación en condiciones laborales bastante complicadas. Eso hay que verlo. Y después está todo el tema de los documentos relativos a la transformación educativa, particularmente el marco curricular nacional, que es un marco curricular de fuerte contenido competencial, eliminando muchos de los contenidos históricos de la educación pública de nuestro país, que yo creo que hay que recordar, más allá de que seguramente hay que ayornar, que Varela sostenía que la educación pública en nuestro país estaba pensada para la participación universal en la actividad política y por lo tanto tenía que ser universal, obligatoria, laica y gratuita, de tal manera que el Estado pudiera obligar a la gente a educarse, porque eso era lo que generaba las condiciones para un desarrollo profundo de la democracia, tal como la entendería Varela. Pero recuerden que esto se hizo en plena dictadura. Esto es un tema que a mí siempre me resultó interesante y algo me sonaba raro. Cuando yo era alumno de primaria, las maestras nos decían que Varela había hecho la reforma. Las maestras en mi tiempo eran terriblemente varelianas. Claro. Y lo siguen siendo, pero digo, en aquel tiempo era... Y me decían eso y después resulta que lo había hecho en una dictadura. Entonces, después nos explicaban
que Varela decía que el mejor combate a una dictadura era desarrollar la educación pública. Y creo que en eso tenía básicamente razón. Bueno, él se cambió el nombre para distanciarse del dictador, ¿no? Claro, pero digo, el tema, yo digo que creo que tenía razón porque el sustrato cultural de nuestro pueblo, en última instancia, fue el que derrotó a la dictadura, la última dictadura, que fue tal vez la que con más saña atacó al pueblo uruguayo en toda su historia. Hubo otras, estuvo la de Terra, bueno, la de La Torre, y después toda una serie de... Y que lo sigue haciendo, ¿no? En la medida en que no revela, por ejemplo, dónde están los restos de detenidos desaparecidos. Está bien, pero digo, cerrando un poco la cuestión de perspectiva, ese es un tema central, discutir los documentos, particularmente el marco curricular nacional, desde el cual emanan todas las demás transformaciones. Yo creo que esto hay que ponerlo sobre la mesa. Y esto fue lo que hicimos el jueves de la semana pasada. Y les agradecemos la posibilidad de hacerlo tan distendidamente acá y para una audiencia que seguramente le interesan estos temas. ¿Y qué repercusiones ha tenido desde ese momento hasta ahora? Las expresiones nuestras. Bueno, en general, en los compañeros docentes, que son los que en primer lugar tenemos la responsabilidad de representar bien. De cualquier manera... Me refiero porque es un tema que tiene que hacer carne también en la sociedad, ¿no? Bueno, esto yo creo que para que haga carne en la sociedad vamos a tener que convocar al Congreso Nacional de Educación, que este gobierno no convocó, eliminó la obligatoriedad de hacerlo con la ley de urgente consideración y por lo tanto no lo convocó. Yo creo que este gobierno lo va a tener, este gobierno de la educación, es decir, nosotros vamos a impulsar desde el CODICEN la convocatoria del Congreso Nacional de Educación, porque esto hay que explicarlo muy profundamente. Evidentemente, si el oyente que no está muy metido en los temas de educación oye la discusión entre contenidos y competencias y demás, probablemente esto no le llegue mucho. Lo tenemos que explicar bien y para eso hay que generar las condiciones para que la sociedad pueda participar, por lo menos los sectores que tengan mayor interés, familias, estudiantes, sindicatos, diferentes organizaciones, inclusive los partidos políticos, como fueron particularmente el primer Congreso Nacional de Educación, y yo creo que de ahí puede surgir un acuerdo que permita trabajar por décadas, porque lo que no puede pasar es lo que nos va a pasar ahora, que vino un gobierno, hacía 15 años que había un gobierno que tenía cierta orientación en ese sentido, vino lo cambió en menos de 5 años, ¿no? Porque tuvo la pandemia y demás, y en 2 años y pico, 3, quiso hacer un cambio radical que ha sido nefasto y que no se consensuó. Ahora va a haber que desarmar esto y ponerse a pensar en 30 años más. Y esto, si no hay acuerdo en un Congreso Nacional de Educación que permita establecer unas cuantas líneas, después habrá las modificaciones, es muy dinámica la educación, no es cuestión de que hoy fijamos planes y programas y quedan fijos durante mucho tiempo. Eso hay que estar en constante análisis, ajuste, pero sí hay que tener, es como un gran paquebote, para usar un término de otros tiempos. Es un gran barco que para modificar su dirección hay que hacer una maniobra compleja, no es cuestión de que se timonee para un lado y para otro y vaya cambiando. Hay un rumbo general que después, bueno, habrá que ir corrigiendo. Ahora, ya que mencionamos buques de otros tiempos, capaz que es como las carabelas, no puede ir solo, ¿no? Porque la carabela del Ministerio de Trabajo, del MIDES, tienen que ir acompañando esto, porque la educación sin las necesidades básicas satisfechas... Bueno, eso está clarísimo. Cuando hablamos de presupuesto, ese es un tema central. Porque en el presupuesto va a haber que considerar alimentación, porque la pobreza infantil y adolescente es muy alta en el país y hemos visto en nuestros recorridos, nuestros contactos con los compañeros docentes, la preocupación por eso, porque hay que tratar de dar clase cuando los gurises se te desmayan porque tienen hambre, o cuando hay que andar y se hace buscando ropa para ayudar a los gurises que tienen frío en invierno, championes.
Es decir, este es un tema que hay que resolver desde toda la sociedad. Y después todo eso genera una serie de condiciones de violencia general de la sociedad que se traslada hacia los centros. Y para atender eso, para que los estudiantes se sientan seguros en los centros educativos, también hay que tomar medidas. Todo esto es presupuesto, porque son cargos, son especialistas, son posibilidades. Y nosotros, uno de los temas que venimos estudiando en el equipo es: el fin de semana los centros educativos tienen que tener también actividades, que no las tienen que hacer los mismos que trabajan el resto de los días, pero hay que generar las condiciones para que la sociedad se apropie de los centros educativos y no sean agredidos permanentemente, como son actualmente. Entonces, se requiere eso que tú señalas: INAU, MIDES, el Ministerio del Interior, Salud Pública, hacer una gran... es el salvataje de la infancia y la adolescencia, que está planteado de alguna manera en la ley que impulsó la futura ministra Lustenberg, que ha tenido un consenso nacional, pero todavía no se ha podido ejecutar, porque esto requiere acuerdos entre ministerios y sobre todo requiere presupuesto. Yo creo que esto es uno de los temas centrales que hay que encarar para resolver los problemas educativos del país. Como tú decías, si tú vas a una institución educativa pero no desayunaste, si cuando no estás en la institución educativa no vas a comer, entonces las condiciones en las cuales vas a ir a aprender son prácticamente imposibles. No, pensé que querías hacer te veía con la manito así, dije, quiere hacer una consulta. Por supuesto que me parece muy pronto, pero ¿ya han intentado algún acercamiento con las próximas autoridades de la educación, las que fueron designadas ayer? En realidad, yo voy a decir una cosa que puede ser polémica, pero yo creo creo que el Ministerio de Educación y Cultura tiene muy poco que hacer en la ANEP. Es decir, en nuestro país hay claramente marcada una autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública, que ha sido atacada últimamente, pero que, bueno, de alguna manera estamos dispuestos a defender. Por lo tanto, hasta que yo no sepa qué va a decidir el gobierno respecto a quienes integran el Consejo Directivo Central en representación a propuesta del presidente de la República y convenio al Senado, esto es después del 1 de marzo, obviamente que se va a saber antes, seguramente, ahí no vamos a poder todavía empezar a conversar las cosas centrales, digamos. Uno tiene ciertas ideas de lo que puede pasar, pero hasta que no esté quienes representamos a los docentes en el Consejo Directivo Central, insisto que vamos a estar 2 años más, todavía no tenemos un ámbito en el cual empezar a conversar estas cosas. Obviamente que los 3 integrantes del Consejo que se van a retirar ya están preparando de alguna manera la posibilidad de la transición, pero hasta que esos nombres no estén, y nosotros también, porque nosotros tenemos un rol importante en esta transición, porque vamos a haber estado en los años anteriores y vamos a seguir. O sea, vamos a ser de alguna manera un nexo entre las autoridades que se van a ir retirando y las que van a venir. Pero bueno, después que esté nombrado eso, hay que decidir, mientras no se derogue la ley de urgente consideración y por lo menos algunos de sus artículos, hay que decidir quiénes van a ser los directores generales de los sistemas, de los subsistemas, y la composición de los 3 miembros que el CODICEN nombra en Consejo de Formación en Educación. Así que ahí hay todo un proceso en el cual nosotros vamos a participar, pero digamos que la derecha, sin alusiones políticas, la va a tener el gobierno que entre. Claro. Porque va a tener mayoría en el CODICEN. Yo supongo, por lo que he escuchado, que van a conversar con nosotros, que nos van a consultar en muchas cosas, pero bueno, hay que esperar que todas estas cosas se vayan definiendo. Me parece que la dupla del Ministerio de Educación y Cultura garantiza un proceso de intercambio importante, pero insisto, hasta que no estén las autoridades de la ANEP, estas cosas no las vamos a poder discutir a fondo.
¿Cuál ha sido la experiencia acumulada durante los gobiernos anteriores del Frente Amplio? Me refiero en cuanto a la relación entre los sindicatos de la educación, por ejemplo, o el gobierno de la educación y el gobierno nacional, porque a veces parece, o desde la derecha, allí el sí FAPIT, con alusión, el FAPIT, ahí está, se hace alusión a eso, y eso no siempre tiene un correlato con la realidad, ha sido bastante dura a eso voy. Porque en realidad los sindicatos, la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza muchas veces entendió que era muy insuficiente lo que se estaba haciendo y que iba inclusive en sentido contrario a lo que la historia hubiera indicado que debería ser un gobierno del Frente Amplio. Pero bueno, yo creo que también en ese sentido hay una autocrítica del Frente Amplio que se analizó, y yo supongo que también hay unos aprendizajes del movimiento sindical, en el sentido de que está bien, tenés que discrepar con un gobierno del Frente Amplio, pero después que tuviste 5 años de otro gobierno, las condiciones son bastante distintas. Tenemos el ejemplo de los compañeros de San José, que ahora la Federación de Profesores ha solicitado que el nuevo gobierno le levante las sanciones, y obviamente que estamos totalmente de acuerdo con eso. Veremos los que vengan, insisto, al CODICEN con este tema, la persecución, los problemas salariales que hemos tenido, las terribles condiciones de trabajo, la reducción de grupos, todas estas cosas hay que evaluarlas, y el movimiento sindical también las tendrá que evaluar. Claro. Yo creo que hay aprendizaje de las partes. Por lo tanto, la negociación colectiva, yo tengo esperanzas de que se profundice, que se mejore, y hay que decir que cuando se dice que los sindicatos van a gobernar la educación, se está diciendo una cosa totalmente fuera de lugar. Obviamente, y esto sí hay que decirlo, cada vez que hubo elecciones para consejeros, tanto en el Consejo Directivo Central como en los consejos desconcentrados, las que se realizaron, nosotros calculamos, se hicieron 15 cargos, estuvieron a disposición desde el 2010 hasta la última elección que nos eligieron a nosotros. De los 15, 13 los ganó la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, lo cual demuestra la representatividad que tiene. Ahora, una vez que somos electos y empezamos a trabajar, intentamos representar a todos, no solo a los afiliados a los sindicatos. Obviamente que trabajamos muy en contacto con las organizaciones sindicales, pero a mi despacho llega gente que no es afiliada a ningún sindicato a plantear temas. Los atendemos como corresponde, porque no les podemos, como representantes de los docentes, exigir, bueno, usted si no es afiliado no lo atendemos. Eso no es así, no ha pasado ni va a pasar, porque intentamos ampliar y llegar a todo. Cuando se habla de negociación colectiva, está bueno precisar que no se habla únicamente de salario. No, condiciones de trabajo, y esto es fundamental en este momento cuando se habla de discutir el marco curricular nacional y todas sus consecuencias. Una de las consecuencias más graves es la presión sobre los docentes para que lleven adelante la transformación, con la cual han manifestado sistemáticamente que no están de acuerdo. Para esto se han creado cargos y demás, y mecanismos como las famosas planillas que se habla que hay que llenar. Hay una presión administrativa muy grande sobre los docentes para que apliquen una evaluación vinculada a esta transformación, y esto ha generado un malestar docente gigantesco. Yo creo que si corregimos estas cosas ya vamos a ir abriendo bastante las posibilidades de mejorar, pero recordar que en el año 25 el presupuesto es el mismo del 24. Claro. En realidad la transformación hacia adelante con las mejoras y todo lo demás va a ser en el año 26, si es que logramos lo que pensamos nosotros que tenemos que lograr. Esperemos por el bien de todo que así sea. Julián Mazzoni, una vez más, muchas gracias por acompañarnos aquí en M24. A las órdenes, es un gusto como siempre estar aquí, y un saludo para toda la audiencia, que inclusive había gente de Alemania. Había gente de Alemania, de Barcelona, por allí dice, había
Bueno, siguiéndoles desde el exterior, nos dice Sebas, Bueno, pero no sabemos desde qué lugar. O sea. Es fantástico lo de la radio en ese sentido, con la internet, ¿no? Uh-huh. Antes dependía de la potencia de la onda. De la onda, ¿no? Claro. Como era que decía Heber Pinto, con la radio más potente de no sé qué, decía el relator que televisa con la palabra. Seguramente. Estamos dejando en evidencia nuestra edad. Por supuesto, sí. Bueno, no voy a decir entonces el eslogan de Radio Artigas. Muchas gracias, René.